Pues bienvenidos a esta última sección del Festival Digital, donde vamos a hablar de SEO, esas siglas que a veces suenan a chino, y para eso he invitado a Flor, que es una crack haciendo que las cosas complicadas sean sencillas y además divertidas, que eso es lo que buscábamos aquí. Bienvenida, Flor. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por aquellos que no te conozcan, que no sepan quién eres, ¿quieres presentarte, contar lo que haces? Bueno, mi nombre es Flor Terbeck, soy experta en SEO de contenidos. ¿Qué es esto? Es básicamente una manera de entender el SEO donde lo más importante es el contenido que nosotros hacemos, ¿sí? Mi web se llama porquegooglenomequiere.com porque justamente creo que el SEO es algo difícil, pero que se puede entender. O sea, el problema es que muchas veces creo que los SEOs pecamos de ser muy técnicos, hablar muy en marciano, muy en difícil y al final es sentido común. Pero bueno, al mismo tiempo creo que es el menos común de los sentidos, ¿no? En el sentido que a veces nos liamos mucho con cosas muy extrañas y no nos damos cuenta que lo que le gusta a Google no es ni más ni menos que lo que le gusta al usuario. Así que bueno, esta soy yo. Tengo que dar fe, cuando buscaba gente para invitar a Festival Digital, era como, no hay un SEO que hable normal, que no me haga fórmulas matemáticas y no me hable rarísimo, porque no era el tono que quería. Me ha costado mucho encontrar gente que hable normal sobre el tema, así que gracias por estar aquí. Y empecemos con algo tip práctico fundamental sobre SEO. Si solo pudiéramos hacer una cosa, ¿qué deberíamos hacer? A ver, yo creo que lo más importante es ponernos en los zapatos de nuestro cliente ideal y pensar en cómo va a buscar. Por ejemplo, error típico número 1, soy fotógrafo y entonces ¿qué hago? Me quiero hacer el guay, porque claro, poner fotógrafo de bodas no queda bonito. Entonces pongo weddings, claro, si yo pongo weddings en mi web, por más que tú entres a la web y veas que ahí esto es de un fotógrafo, hay que pensar que Google es ciego y no es bilingüe y es un poco tonto también. Entonces, si nosotros queremos, siempre tenemos que pensar primero, bueno, ¿por qué palabra clave nos gustaría que nos encontraran? Entonces, si la respuesta es fotógrafo de bodas Barcelona, lo siento mucho, igual no sea tan guay. Porque es un sitio en nuestra web, tenemos que ponerlo. Es que Google no es adivino. Entonces, creo que esto es algo que parece obvio, es sentido común, pero muchas veces, en pos de hacernos los exclusivos, se lo ponemos muy difícil. Entonces, ponernos los zapatos de nuestro cliente ideal, pensar con qué palabras claves la gente buscaría lo que hago y procurar que exactamente estas palabras claves estén en alguna parte de nuestra web, que no hace falta que esté por todas partes, pero sí que aparezcan. Vale. Tenemos claro, no ser súper creativos. Esto pasa, a veces si eres coach, ¿no? Y entonces la gente se pone a ponerse unas explicaciones, a ser diferentes. Esto ahora los copies después tendrán que decir aquí. Pero me pongo una explicación muy diferente y al final la gente busca, quiero un coach en Barcelona de... A ver, una cosa que para mí hay que tener muy claro es que no toda tu web tiene que estar para SEO, en el sentido en que tú te puedes poner muy creativo en algunas partes de tu web. Entonces, si tú te flipas explicando cosas, tiene que haber una parte de tu web donde esté pensada para que la gente te encuentre, ¿sí? Entonces, esto es que me pasa un montón. O sea, hay gente que hace cosas muy creativas, sobre todo los coaches tienen un problema, que yo no sé cuánta gente busca coach, ¿no? Yo creo que la gente más bien busca soluciones a los problemas que los coaches resuelven. Entonces, por ejemplo, en el caso de los coaches, muchas veces es hasta más interesante trabajar el blog en el sentido de ir a dar respuesta a lo que los coaches ayudan a resolver, que centrarnos tanto en la palabra clave que describe a lo que es el coach en concreto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Tengo una clienta... Pongamos ejemplos de errores que has visto cosas bien hechas. Mira, tengo una clienta que es coach nutricional experta en celiaquía. Por supuesto, o sea, trabajamos la palabra coach nutricional celiaquía, que estoy segura bueno, está primera, pero por ahí es que no le vienen muchos clientes, porque yo no sé cuánta gente sabe
que existe algo que se llama coach nutricional, experto en celiaquía, o sea, es como todo, o sea, hay palabras claves, estas se llaman transaccionales, que básicamente describen aquello que nosotros hacemos. Entonces, independientemente de la cantidad de búsquedas que esto tenga, cuando una persona tiene que, o sea, busque un coach nutricional experto en celiaquía, venga, la va a encontrar seguro, pero trabajamos mucho una nota de blog que está yendo súper bien, que es restaurants en Barcelona gluten free o para gente que tiene celiaquía y que es algo muy serio, o sea, que no es una recomendación porque te puedes intoxicar y puedes tener consecuencias muy graves, ¿sí? Entonces, con esta nota es en un punto algo que una persona que es su cliente ideal va a buscar cuando descubre que tiene esto y dice, bueno, a ver, ¿a dónde puedo ir a comer? Y es una manera también de captar la atención de esta gente que potencialmente nos puede llegar a contratar, ¿sí? Entonces, esto para mí es súper importante. No obsesionarnos con una sola palabra clave que es exactamente la que nosotros nos dedicamos, sino también empezar a pensar todas aquellas cosas que la gente con la que nosotros queremos trabajar se pregunta. Y para eso sirve muchísimo los blogs, que muchas veces la gente hace el tonto auténtico con el blog, porque tiene que escribir, porque toca, y no lo tiene muy pensado en clave SEO o en clave estratégica. Realmente 2 o 3 notas de blog bien hechas y bien posicionadas pueden ser una puerta de entrada a nuestra web súper interesante. Doy fe. Nadie busca transformación digital para pequeños negocios. ¿Qué narices? Ahora, mis posts sobre qué sistema de contabilidad para autónomos es el mejor son los que están... O cómo adapto MailChimp a la nueva ley de protección de datos. ¡Oh! Yo siempre digo, cuanto más puñetero y horrible sea, más chances, mejor potencial SEO tiene. O sea, las típicas cosas el típico error que nos aparecen, ¿qué hacemos? Vamos y lo buscamos en Google a ver si hay algún alma caritativa que haya escrito una solución. O sea, esas son cosas súper interesantes a trabajar a nivel de SEO. Y eso, cuanto más puñetero y horrible sea, mejor. Más potencial SEO tiene. Todo lo que sea cosas asociadas a MailChimp, que para mí es como martillarse un dedo, es que es mejor. Sí, sí. Pero por eso que siempre los posts que son más prácticos, yo creo que siempre acaban funcionando mejor porque supongo que la gente lo busca más, ¿no? Es como... Exacto, los posts tienen que ser muy, muy informativos y sobre todo, ¿sabes qué? Tienen que resolver un problema que la gente que está buscando tenga. Cuando esto ocurre, a la gente le encantan y a Google también. Es que es así. Al final, creo que lo importante a nivel de SEO es no perder de vista cuál es el objetivo que tiene Google. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Google? Básicamente quiere que la gente encuentre muy rápidamente respuesta a aquello que está buscando, ¿sí? Porque a la medida que eso suceda, no va a venir ningún buscador mejor que él, ¿no? O sea, básicamente es esto. O sea, Google lo que no quiere es que le metamos gato por liebre, no quiere que aparezca en primera posición un resultado que no es bueno y que al usuario no le va a gustar. Entonces, más que obsesionarnos con los enlaces, que sí, que son importantes, no digo que no, pero lo primero y fundamental es tener el mejor resultado que Google pueda encontrar. O sea, es que para mí es básico. Si nosotros no tenemos un buen contenido, el mejor contenido, por lo menos dentro de los 10 mejores, es que no tiene sentido. Luego sí, podemos poner el H1, el H2, bajar el IOAS, poner enlaces, esas son mil virguerías, pero al final del día, hoy en día lo más importante es la respuesta del usuario. Google ha incorporado la inteligencia artificial a su algoritmo. Esto se llama el Rank Brain y es algo que suena complicado, de lo que se habla muy poquito, pero básicamente lo que hace Google es aprender. Entonces, si tú escribes un resultado que a la gente le gusta, ¿y esto cómo sabe Google que a la gente le guste? Bueno, básicamente porque clica en tu contenido, porque se queda un montón de tiempo leyéndolo, el tiempo que la persona está en la página es súper importante, y luego tiene clarísimo si la gente entra, mira tu contenido y se va. Eso se llama pogo sticking, que es un nombre horrible, pero es esta tontería que te estoy contando, no es más complicado que esto. Y estas son las cosas que Google tiene más en cuenta a la hora de intentar identificar si el contenido a la gente le ha gustado o no, si es bueno o no. Entonces, más allá de lo típico consejo del SEO on page, que es, ¿no?, el H1, todo lo que hace los plugins de SEO tipo el de IOAS, esto es importante, sí, pero hoy en día casi que más importante que eso, o igual de importante, es que a la gente le guste. Entonces, ¿cómo hacemos para que a la gente le guste? Bueno,
nos concentramos mucho en el contenido, ¿no? Que es básicamente lo que yo hago. O sea, yo sí que hago todas estas cosas de SEO, pero básicamente lo que hago es destrozar los posts que escribe la gente y explicarle cómo hacer para escribirlos. Reescribo mucho los posts con la gente para escribirlos, para contestar las preguntas que la gente se hace. Y parece mentira a veces lo que cuesta conseguir esto. Nos cuesta, pero hay mucha obsesión en hay que escribir un blog para que Google te encuentre y te posiciones, ¿no? Y tú decías, a veces escribimos cualquier cosa. Una cosa que me pasa un montón es que la gente, en vez de escribir para los clientes, escribe para la gente del mundillo y la gente que hace lo mismo que ellos, ¿no? O sea, me pasa con una abogada que la amo. Me pone, porque en el escrito, en el edicto, no sé, o sea, no es que nada. horrible. O los psicólogos con el DSM-5, no sé, una cosa, una especie de enciclopedia, pero eso solo un psicólogo sabe lo que es. Entonces, yo creo que esto es una cosa que nos agarra las inseguridades. Entonces, en lugar de escribir para conseguir clientes, para que la gente nos entienda y para resolverle un problema a alguien, escribimos, no sé, para que nuestros compañeros del sector no nos critiquen. Algo tan puramente y tan técnico. Esto a los técnicos nos pasa mucho. Cualquier profesión con las cosas así, MailChimp, ¿no? Yo me puedo poner a ser súper técnica, pero normalmente hablas de cosas de login, copiar un suscriptor de esta lista a esta lista. Me da igual cómo está hecho detrás, ¿no? Este concepto. A mí a nivel de SEO me pasa un montón. A ver, yo podría escribir unos blogs. Yo, en mi vida anterior, era profesora de estadística. Vamos, que si quieres te puedo explicar cómo funciona el algoritmo de Google, que usa una cosa que se llaman cadenas de Markov, que era la que yo usaba en la universidad para hacer mis cálculos locos. Pero a mis clientes es que eso no les interesa. Entonces, ¿para qué? Yo voy a enseñar cosas muy sencillas. Y en mi canal de YouTube, que si no estáis, os lo recomiendo. No, yo también lo recomiendo, más allí de que le recomiende Flor, yo también lo recomiendo, porque se entiende todo. Claro, o sea, yo lo que intento es bajar esto a tierra y que la gente entienda hacer cosas. Pero bueno, a veces sí que es cierto que hay que ser valiente en el sentido que tengo a veces comentarios de otros blogs y gente del mundillo dice, eso es una tontería, eso lo sabe todo el mundo. Sí, claro, ya lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Mi cliente esto no lo sabe y esto le salva la vida. Sí. Entonces, creo que esto tenemos que tener muy claro a la hora de escribir un blog. ¿Para quién y qué problema vamos a solucionar? Perfecto. Entonces, para la gente que está haciendo ya su segunda web, que ya sabe de qué va, ya no es esa primera para salir del paso. Ahora vamos a por la web, que nos vamos a dar a los partos. 3 recomendaciones que imprescindible. 1, escribir para tu cliente ideal y para contestar las preguntas. Sí, a ver, esto, no fliparnos con las cosas en inglés, por favor. Google es ciego, hay que tenerlo bien en claro. Entonces, pensar una palabra clave por la que me quiero posicionar y asegurarme de tenerlo en algún sitio. Me pasa mucho con la gente de SEO local, por ejemplo. Yoga para embarazadas en terraza, tiene una clienta. Claro, es que la palabra terraza casualmente no está en ningún sitio. ¿Cómo hacemos para que nos encuentren? Entonces, esto es condición sine qua non número 1. Número 2, URL amigables. Acá tengo que hablar en chino, pero es que esto lo tengo que decir. ¿Qué es una URL amigable? Es el nombre de mi web / lo que sea, pero que lo que sea entendible, que no sea P:142, ¿sí? En WordPress, la opción por defecto son URLs no amigables y tenemos que ir y cambiarlo a mano. Y a veces me encuentro con gente que no lo hace. O otro error garrafal es poner la fecha del post dentro de la URL. Esto es un problema. ¿Por qué? Los posts de SEO son posts siempre que dijéramos son evergreen. ¿Qué quiere decir esto? Intentamos que sean cosas que no caduquen demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Los vamos, de tanto en tanto, los vamos actualizando, ¿sí? Esto a Google no es que le gusta, le encanta, no es que se puede actualizar un post. O sea, los posts que tenemos bien posicionados, es importante irlos teniendo actualizados, son puertas de entrada a nuestra web. ¿Qué pasa? Si en la URL dice 2015, canta. Y esto da la impresión de que es un contenido desactualizado. Y cambiar una URL una vez que tenemos la web hecha, cambiar toda la estructura de permalinks, es un dolor de cabeza porque tenemos que redireccionar todo, vamos. Entonces, mi consejo, no dejemos, pensemos que
que esto de tener la fecha dentro del post, dentro de la URL, es muy mala idea. Esto es un consejo que le doy siempre a la gente que hace webs. Dos, tres, hay que invertir un poquito en el tema del hosting. El hosting tiene que ser bueno. O sea, y estar cerca de casa. Es decir, empresas en lo posible españolas, pero no solo por un tema de cercanía. O sea, cuanto más cerca está el hosting, más rápido te van a funcionar las webs. Hay hostings muy baratos de Estados Unidos, tipo HostGator, GoDaddy y todas estas cosas que tienen dos problemas. Primero, los servidores están en Estados Unidos y tarda más, ¿sí? en venir. Además que, bueno, es cierto que es un factor SEO, no es el más importante, pero que siempre hay que estar lo más cerca posible de nuestro mercado local. Pero luego que hay cosas que pasan. Por ejemplo, que te hackeen la web, puede pasar. Y que Google te penalice porque te hackean la web, pasa. ¿Y quién te salva? El hosting. Entonces, es para mí muy importante invertir un poquito y tener un hosting con un servicio de atención al cliente que esté bueno. Sí, esto para mí... llamar en un momento de pánico, decir, estoy teniendo un marrón, ayúdame. Y que haya alguien del otro lado. Esto es que para mí es súper importante. Y bueno, te voy a dar uno más. Las imágenes. Porque, ¿qué pasa? Mi segunda web, seguro que si me gasto un dinero en un diseñador, me voy a gastar un poquito más en unas fotos profesionales. Sí. Por favor, optimicémoslas para web. ¿Qué quiero decir con esto? Bajémosles la calidad, por favor. 5 gigas ahí, 5 megas de fotos, no. En mi canal de YouTube tengo un paso a paso, o sea, tengo una serie de SEO para imágenes que justamente lo que enseño es a bajar la calidad sin perder resolución, claro, porque si no, ¿qué hace la gente? Si no, porque hay dos cosas, una es la calidad de la imagen y la otra es el tamaño en píxeles. Claro, el fotógrafo te entrega una foto con mucha calidad y además enorme para que puedas hacer una gigantografía si te apetece. El tema es que, claro, mucha gente le baja la calidad, pero se olvida de reducir el tamaño en píxeles. Entonces, al final ves fotos pixeladas porque tienen una calidad horrible, pero nada, con un tamaño de, no sé, 5.000 píxeles de ancho, cuando lo máximo que necesitamos con 1.200 estamos más que bien para la web. ¿Sí? Entonces, ojazo con las imágenes que subimos a la web, porque si no, hacen que la web sea muy lenta y esto no es nada bueno para SEO. Ya que estamos con cagadillas varias, sí, consejos de cosas que no... Cuéntanos alguna que hayas hecho tú en alguna web tuya. Sí, tengo una que es maravillosa. Vale. No, tengo una que es maravillosa. Y que la hace todo el mundo. Cuando empiezo a posicionar, dos, te voy a contar. Una es, cuando empiezo a posicionar, ¿qué pasa? Digo, yo empecé con una tienda online, un blog de tecnología para niños y una tienda de tablets para niños. Entonces, mi obsesión era tablet para niños. Entonces, ¿qué hice? Creé un post, palabra clave, tablet para niños. Pero además, creé una categoría y creé un tag de tablet para niños, vamos. Y otros tags de tablet infantil. Entonces, esto es lo peor que podemos hacer. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre tenemos que contestar a la pregunta, o sea, tenemos que intentar posicionar cada palabra clave, o más que cada palabra clave, cada intención de búsqueda, esto es un poco más complicado, con una sola URL. Entonces, si yo voy a escribir un post que sea las mejores tablets para niños del mundo mundial, tengo que tener muy claro que tablet infantil es 3/4 de lo mismo. Entonces, me voy a posicionar con la misma URL. Y que no puedo hacer una categoría y no puedo hacer un tag, porque al final estoy como intentando posicionarme con distintas partes de mi web por la misma palabra clave, y Google acaba mareado, y esto es típico. Entonces, si yo quiero posicionarme por tablet para niños, tengo que elegir, o me posiciono con una categoría en la que agrupo todo un montón de información sobre tablets para niños, o con un tag, o con una nota de blog, como fue mi caso, o con una ficha de producto, pero lo peor que puedo hacer es repartir. Hacerlo toda la vez. Claro, o sea, es que la gente hace eso, ¿no? Como es mi palabra clave, ¿qué hago? Hago un post, hago una categoría, hago un tag y hago un producto, a tope. No. O sea, siempre tenemos que tener en claro que es una URL, una partecita de nuestra web por cada intención de búsqueda. Y que tablet para niños, tableta infantil, es todo lo mismo. Google es muy listo, entonces no le hagamos una URL para cada variación. Esto funcionaba muy bien hará unos 5 años, pero hoy en día ya Google tiene clarísimos los sinónimos. Cagadita que haya hecho 2. ¿Qué pasa? Me bajo el SEO de iOS con los semáforos esos demoníacos. ¿Qué pasa? Claro, la URL de mi web
no está optimizada para SEO. Entonces, ¿qué hago? Cambio la URL de mi web, de mi post, de seguro, del que tengo mejor posicionado. ¿Para qué? Para que me aparezca el semáforo en verde. Error. Cuando tú haces un post, no cambies la URL de este post. O sea, cuando nosotros cambiamos una URL, es como que tiramos el post a la basura. Es como si lo hubiéramos borrado y lo hubiéramos escrito de vuelta. Entonces, esto es un problema muy, muy frecuente de la gente que empieza a hacer SEO. Dice, uy, qué bueno, tengo este post, no sé, en posición número 8. Voy a dejar todo en verde a ver si sube. ¿Y qué pasa? Cambian la URL de la web y claro, es que es como si lo hubieras borrado y lo hubieras hecho de vuelta. Google se lía y pierdes el posicionamiento. Eso también lo he hecho. Creo que lo habremos hecho todos esto. En mi blog normalmente hablamos de tecnología, aunque hoy esta temporada hablamos de web, así que le pregunto a cualquier entrevistado que me diga el sistema sin el cual su empresa no funcionaría. Uy, muchos. Vale, agenda de papel si quieres. No, que va. A mí, yo estoy fascinada con el Loom, que son unos videitos que los hago en un momento. Y entonces ya, básicamente, hay un montón de... Cuando la gente tiene una duda, a mí escribir un mail explicándole a la gente la duda es muy complicado, porque tengo que hacer capturas de pantalla, flechas y tal. A mí el Loom me cambió la vida, porque entonces ahora hago mis respuestas en vídeo y mails por ahí que hubieran sido muy complicados de redactar con esta herramienta. Es una extensión de Chrome. Es que hago el vídeo en un momento, se graba mi pantalla y lo comparto y puedo ver si la gente lo vio o no lo vio. Es que es realmente fantástico. Pero me quedo con Google es ciego, pero es listo, ¿eh? Me ha encantado. Esto va a ser un titular. Es ciego con el tema de los idiomas, que hay que ir con cuidado de qué hacemos y qué no hacemos, pero es listo con todo lo que son sinónimos, intentar decir lo mismo 80 veces con palabras distintas. Exacto, o sea, esto es lo más importante. Al final Google lo que va a intentar siempre identificar es la intención de búsqueda, o sea, qué es lo que la persona está buscando. Entonces, yo quiero información sobre tablets para niños o tablets infantiles o tabletas educativas, es 3/4 de lo mismo. Entonces, siempre la mejor estrategia es hacer un contenido súper completo y que incluya estas 3 formas de llamarlo. O sea, la riqueza semántica, al final, es lo que le va a dar la clave a Google de que tenemos un montón de respuestas relacionadas a un tema. Tenía una última pregunta. ¿Cuánto tarda un post en posicionarse? Ese post que hemos hecho... Que hemos hecho fantástico, lo hemos hecho súper bien. Depende. Si tú ya tienes un montón de enlaces y eres una autoridad, puedes llegar a tardar una semana. Y no te miento, ¿eh? O sea, la gente que es referente en un sector, sobre todo esta gente que ya tiene una cierta autoridad, cuanto más específica sea tu contenido, mejor. Seguro que si tú haces un contenido de MailChimp o de algo que ya Google sabe que eres alguien que domina, no vas a tardar mucho en llegar a la primera página. Eso es fácil. Depende mucho de la competencia también. No es lo mismo todos los nichos. Una web nueva, por ejemplo, como la chica esta de la celiaquía, que hicimos era un nicho muy difícil, una web nueva y un nicho muy difícil porque estaba el tenedor, la timeout, vamos, y tardamos un año en aparecer en primera página. Pero ahí está. Ahí está, pero puede ser a la gente, ¿no? Me bajo el Yoast y en 3 semanas lo tengo hecho. No, pero esto era, o sea, lo que más tardé, ¿eh? Porque claro, era un nicho complicado porque teníamos el tenedor y a la timeout compitiendo en este nicho. Era una web nueva, sin ningún enlace y tardó un año con un contenido que era espectacular. Ahora, tú vas a tardar una semana. Genial, nos quedamos con que es así. Es ciego, es listo y en unas semanas si hacemos buen contenido. Depende. Si tú eres un referente en tu sector, puedes tardar muy poquito. Pero siempre es cierto que Google a las webs nuevas no se las toma muy en serio. O sea, realmente tienes que yo siempre digo que la primera inversión es la web. O sea, la gente primero se hace la web como puede. Luego se da cuenta que necesita una web profesional y al año siguiente me llama a mí. Lo dejamos aquí. Mil gracias por tu tiempo y todos tus consejos. Y si tenéis cualquier duda, el enlace de la web de Flor estará abajo para que lo podáis clicar y descargar. Pero os recomiendo muchísimo que vayáis a su canal de YouTube,
que está hecho para gente como nosotros que no sabemos de estadística ni de algoritmos y tiene consejos muy prácticos. Así que muchas gracias. Adiós.